Hola a todos, mi nombre es Gerson y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta oportunidad, como pueden ver en el título del video, hablaremos sobre la diferencia entre socialismo y comunismo. Esto debido a que ustedes votaron en la pestaña de comunidad y esta opción ganó. Así que si quieres tú también participar en la elección del próximo video, no te olvides de suscribirte al canal y estarte al tanto de dicha pestaña. Asimismo también puedes ayudar con un me gusta, comentando, compartiendo el video o donando voluntariamente al siguiente código de Yape que pueden ver en pantalla. Sin nada más que agregar, vamos directamente con el contenido. Me he puesto a revisar en YouTube videos que hablan sobre la diferencia entre socialismo y comunismo y la verdad, quiero ser completamente sincero, dejan un poco que desear. Suelen utilizar la típica división de que en el socialismo todavía existe Estado y en el comunismo ya no. Cuestión que hasta cierto punto puede ser correcta, pero que no profundiza en los problemas que surgen dentro de ello. También otros con una perspectiva más marxiana mencionan que no existe una diferencia entre socialismo y comunismo y se quedan con ello. Bueno, este video justamente no solamente va a ser descriptivo, sino también de análisis y de debate. Así que si tienes una opinión en los comentarios, por favor puedes dejarla y yo trataré de responder en la medida de lo posible. Vamos directamente de una vez ya con la exposición. Marx y Engels. Como tal, Marx y Engels no fueron tan explícitos como para establecer una diferencia entre socialismo y comunismo. Ambos suelen utilizar el término, muchas veces, de manera algo indiscriminada, e incluso empleando otras palabras o frases. De esto se valen muchas veces los marxianos para mencionar que como no existe diferencia entre comunismo y socialismo, podríamos decir que lo que hubo en la Unión Soviética y en China no estuvo ni cerca de las sociedades que se planteaban pues Marx y Engels. Esta visión marxiana es errónea y hasta cierto punto bastante dogmática, y nosotros sabemos que para ser marxistas y no marxianos tenemos que seguir el método de Marx, su quintesencia, la dialéctica revolucionaria, y siempre aterrizar toda teoría a la práctica y extraer de la práctica la teoría necesaria. Claro está, siempre manteniendo nuestras determinaciones conceptuales, no vamos a desviarnos completamente. Existe una cita en el Manifiesto Comunista que me gustaría comentar un poco. Marx y Friedrich Engels en el Manifiesto Comunista mencionan lo siguiente: el socialismo era, a lo menos en el continente, una doctrina presentable en los salones. El comunismo, todo lo contrario. Y como en nosotros era ya entonces firme la convicción de que la emancipación de los trabajadores solo podía ser obra de la propia clase obrera, no podíamos dudar en la elección del título. Más tarde no se nos pasó nunca por las mentes tampoco modificarlo. Se llama Manifiesto del Partido Comunista, no Manifiesto del Partido Socialista. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, Marx y Engels mencionan que el socialismo era un tema de salón, mientras que el comunismo no. ¿A qué se refiere con esto? Pues que el socialismo tenía cierto carácter burgués. Recordemos que el socialismo existe como doctrina desde antes de Marx y Engels. Tenemos, por ejemplo, a los conocidos socialistas utópicos, Charles Fourier, Robert Owen. Era una visión reformista, una visión conciliadora de clases y una visión, claro está, que no tenía una perspectiva científica del desarrollo histórico productivo de la sociedad. En cambio, el comunismo era un tema de la clase trabajadora, de las clases obreras. Y como la nueva sociedad no vendrá por alguna reforma de un intelectual burgués utópico, sino por el acto revolucionario de la clase trabajadora, pues, en última instancia, utilizamos el término comunismo. El socialismo, antes de Marx y Engels, se mantuvo en la boca del movimiento burgués y en las manos de los pensadores utópicos. Por ello, Marx y Engels deciden emplear el término comunista, con la finalidad de hacer referencia al movimiento emancipatorio de la clase obrera. Sin embargo, existen ciertos escritos que pueden acercarnos a una posible diferencia entre ambas sociedades. Esto debe ser complementado con los desarrolladores del marxismo. Si el término comunista hace referencia a la autoemancipación de la clase trabajadora, entonces, en última instancia, lo que nosotros entendemos por comunismo es todo ese movimiento revolucionario y conjuntos de experiencias que va teniendo la clase trabajadora y propiamente el proletariado con su vanguardia. Por eso muchas veces se suele entender el comunismo como el movimiento emancipatorio, el conjunto de experiencias, y es algo que se parece justamente a lo que se menciona con respecto al comunismo en la ideología alemana. Pero vamos a precisar en esta diferencia que puede aparecer entre un socialismo y un comunismo en Marx. Crítica al programa de Gotha. Marx menciona lo siguiente: aquí reina, evidentemente, el mismo principio que regula el intercambio de mercancías, por cuanto este es intercambio de equivalentes. Han variado la forma y el contenido, porque bajo las nuevas condiciones nadie puede dar sino su trabajo, y porque, por otra parte, ahora nada puede pasar a ser propiedad del individuo, fuera de los medios individuales de consumo. Pero,
En lo que se refiere a la distribución de estos entre los distintos productores, rige el mismo principio que en el intercambio de mercancías equivalentes. Se cambia una cantidad de trabajo bajo una forma por otra cantidad igual de trabajo bajo otra forma. Esta cita hace referencia a una primera fase del comunismo y la siguiente hará pues referencia a una segunda fase. Vamos a leerla. En una fase superior de la sociedad comunista, cuando haya desaparecido la subordinación esclavizadora de los individuos a la división del trabajo, y con ella el contraste entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, cuando el trabajo no sea solamente un medio de vida, sino la primera necesidad vital, cuando, con el desarrollo de los individuos en todos sus aspectos, crezcan también las fuerzas productivas y corran a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva, solo entonces podrá rebasarse totalmente el estrecho horizonte del derecho burgués y la sociedad podrá escribir en sus banderas de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Marx nos habla de una fase primera o una fase inferior y una fase segunda o una fase superior. ¿Qué nos dice con respecto a la primera? Con la primera nos dice que aún existe la lógica mercantil. Ojo, no el intercambio mercantil, sino la lógica mercantil. ¿Por qué? Porque recordemos que la lógica mercantil se expresa como la ley del valor o el intercambio de equivalentes. La sociedad capitalista se construye en base al intercambio de equivalentes. Y justamente el intercambio de equivalentes expresado en el derecho burgués se mantiene todavía en esta sociedad. ¿Por qué? Es cierto que los medios de producción ya no pertenecen a ciertos individuos. Lo único que pertenece a algunos individuos son los medios de consumo. Pero de todas maneras se produce un intercambio de equivalentes no entre mercancías, sino entre el trabajo con el producto que tú necesitas para satisfacer tu necesidad otorgado por la misma sociedad. Yo le doy mi trabajo a la sociedad y recibo un equivalente de mi trabajo por parte de la sociedad. Todos tienen que trabajar, pero se sigue manteniendo la lógica burguesa del intercambio de equivalentes. Esa es la sociedad comunista en su primera fase para Karl Marx. Y también tenemos la segunda fase, que es la fase superior, en donde cada quien da de su capacidad y recibe según su necesidad. Esto de dar según tu capacidad y recibir según tu necesidad no es un intercambio de equivalentes. Tú puedes dar más y recibir menos o dar menos y recibir más. Y justamente ese equivalente es roto. La ley del valor burguesa es destruida. Justamente no existe esa igualdad que nos trae la ley burguesa o el derecho burgués. Justamente esta lógica solo puede ser alcanzada en una sociedad comunista en donde las fuerzas productivas se hayan desarrollado al punto en el cual existe una economía automatizada y, pues como dice Marx, las riquezas corran a chorros. Pero ojo, aquí Marx se refiere a primera fase y segunda fase. Todavía no hace referencia al socialismo. Primera fase del comunismo, segunda fase del comunismo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Marx menciona que en la primera fase aún reina la lógica del derecho burgués, el intercambio mercantil, y esta última solo podrá ser superada por medio de un arduo desarrollo en distintos aspectos. Esta división en dos fases establecida por Marx nos servirá para seguir desarrollando la problemática. Vamos a precisar un poco más en estas dos fases de las que hemos hablado. Características del comunismo según Marx. Primera fase. Eso es importante. El comunismo desde su primera fase ya no tiene intercambio de mercancías. Segundo, la lógica mercantil existe solo a nivel de trabajo-sociedad. Tercero, la división social del trabajo se mantiene. Cuarto, la inexistencia de la propiedad privada. 5. Herencias ideológicas de la sociedad capitalista. Y 6. Inexistencia del Estado. Porque sí, desde la primera fase no debería haber Estado, al menos tal como se entiende, como producto de la lucha de clases. Segunda fase, no existe más la lógica mercantil. O sea que no solamente no existe el intercambio de mercancías, sino que la lógica mercantil del derecho burgués también es eliminada. Amplio desarrollo de las fuerzas productivas, eliminación de la división social del trabajo y la inexistencia completa del Estado, claro está. Marx no menciona explícitamente que esta primera fase deba ser denominada socialismo. Sobre ello hablaremos después. Pero algo que podemos identificar es que Marx comprende la sociedad comunista en sus dos fases desde una perspectiva negativa, es decir, como ausencia de. Esto debido a que no es posible escapar por medio de la conciencia a nuestras condiciones histórico-productivas. De ello van a ser completamente conscientes Marx y Engels. Marx, si bien señala ciertas características, aún se mantiene alejado de la práctica directa de la construcción comunista. La Comuna de París presentó demasiados límites históricos y las revoluciones en Rusia y China no se dieron hasta el siglo XX. Como marxistas, tomamos lo esencial y principal de Marx, pero comprendemos que debemos movernos siempre bajo la práctica como criterio de verdad.
sin por ello renunciar, claro está, a nuestros principios ortodoxos o determinaciones conceptuales. Las tesis de Marx y Engels deben contrastarse con la experiencia de la construcción socialista desarrollada por Lenin, Stalin y Mao. Solo así, y desde una perspectiva crítica, lograremos solucionar los problemas propuestos. Pues sí, Marx tuvo el genio desde una perspectiva negativa en comprender cómo podrían ser estas sociedades, ¿no? La primera fase y segunda fase del comunismo. Pero evidentemente esta teoría, estos conceptos, tienen que aterrizarse en la práctica y la práctica tiene que demostrarnos cuál es el verdadero camino a seguir. Ahora bien, tenemos que pasar directamente a la práctica. Vamos a hablar de las experiencias prácticas de la construcción socialista por Lenin, Stalin y Mao. Lenin y el socialismo. Lenin es quien precisa y establece esta división entre socialismo y comunismo, en términos técnicos y prácticos, como primera y segunda fase de la sociedad futura. Vamos a leer una cita del Estadio y la Revolución de Lenin que dice lo siguiente: así pues, en la primera fase de la sociedad comunista, a lo que suele darse el nombre de socialismo, el derecho burgués no se suprime por completo, sino solo en parte, solo en la medida de la transformación económica ya alcanzada, es decir, solo en lo que se refiere a los medios de producción. El derecho burgués reconoce la propiedad privada de los individuos sobre los medios de producción. El socialismo los convierte en propiedad común. En este sentido, y solo en este sentido, desaparece el derecho burgués. Lenin menciona que el derecho burgués desaparece en el sentido de que los medios de producción ya no pertenecen a ciertos individuos, pero se mantiene a sí mismo porque aún sigue rigiendo la lógica mercantil, el intercambio de equivalentes que les mencioné con anterioridad. También menciona que la primera fase de la sociedad comunista es también entendida y comprendida por muchos como socialismo, y esto se debe también a la crítica al programa de Gotha y al debate que va a tener Marx con Lasalle. Recordemos que lo que Marx menciona primera fase del comunismo, Lasalle lo entiende como socialismo. Entonces, la cuestión va por allí. De ese debate, de esa problemática, Lenin extrae lo que hemos mencionado. Lenin identifica, dentro de la disputa entre Marx y Lasalle, el socialismo como primera fase del comunismo. ¿Qué tiene esto de malo? Absolutamente nada. Engels decía que la cosa no cambia solo por cambiarle el nombre. Lenin inicia con esta división que sería formalmente utilizada de manera posterior por Stalin y Mao. Nos queda ahora precisar en los aspectos económicos de la práctica de construcción socialista. Bueno, entonces nosotros ahora a lo que Marx denomina primera fase del comunismo, nosotros lo llamaremos socialismo. Eso desde ahora en el video. Y a la segunda fase de la sociedad comunista la denominaremos como tal comunismo. ¿De acuerdo? Para poder orientarnos en el video. ¿Cuáles son las etapas de construcción luego de la revolución bolchevique? Pues son el comunismo de guerra, la NEP y los planes quinquenales. Para llevar este trabajo fue necesario el establecimiento de la dictadura del proletariado, y eso ya lo mencionaba Marx en la crítica al programa de Gotha, que menciona lo siguiente: entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista media el periodo de la transformación revolucionaria de la primera en la segunda. A este periodo corresponde también un periodo político de transición, cuyo estado no puede ser otro que la dictadura revolucionaria del proletariado. Para que Rusia ponga en práctica el comunismo de guerra, la NEP y los planes quinquenales, se requirió, claro está, de que la clase trabajadora ejerza su dictadura bajo el orden y la dirección del proletariado, claro que está organizado por parte de su vanguardia, el Partido Comunista. Ojo, dictadura del proletariado no es igual a socialismo. Eso es completamente falso y el mismo Lenin iba a ser consciente de ello. Si fuera así, entonces diríamos que existe socialismo desde la instauración de la dictadura del proletariado en Rusia, cuestión que es completamente errónea. Pero para poder elaborar la construcción socialista se requiere no solamente de una planificación económica, sino también de reprimir constantemente a esos rezagos burgueses, tanto materiales como ideológicos, y eso solamente puede darse con la dictadura del proletariado. Pero hablemos propiamente de las etapas de construcción socialista. El comunismo de guerra fue más que nada una economía algo improvisada, un poco defectuosa, porque justamente se estaba produciendo una guerra civil interna. De eso Lenin iba a ser completamente consciente. La NEP iba a ser una etapa de capitalismo de Estado bajo control obrero que Lenin vería necesaria para poder desarrollar la industria en el país. Eso es algo importante también a tener en cuenta. Y luego vienen los planes quinquenales que, claro está, no tuvieron a Lenin en vida, sino que fueron dirigidos por Josip Stalin. Solamente la dictadura del proletariado pudo dirigir los 3 periodos económicos atravesados por la Unión Soviética. Lenin solo vivió los 2 primeros y entre 1921 y 1923 afirmó que la economía socialista aún no se habían edificado ni siquiera en sus bases. La necesidad de construcción socialista nos lleva a estudiar las experiencias de Stalin y Mao.
Como podemos ver, Lenin no empezó como tal la edificación de las bases del socialismo, sino que se quedó en la etapa del comunismo de guerra y la NEP. Aún faltaba desarrollarse mucho más, no estaban ni siquiera, se puede decir, en los talones de lo que sería una sociedad socialista. Ello nos lleva por fuerza a estudiar Stalin. Stalin y el socialismo. Stalin escribe un libro titulado Los problemas económicos del socialismo en la URSS. En este último se elabora un análisis crítico del desarrollo y construcción socialista. Este texto, y debemos ser completamente sinceros, muestra ciertos errores que incluso el mismo Mao va a criticar, y por ello nos enfocaremos en señalar los aspectos correctos. Vamos con una cita del libro de Stalin que dice lo siguiente: algunos camaradas afirman que el partido procedió desacertadamente al mantener la producción mercantil después de haber tomado el poder y nacionalizado los medios de producción en nuestro país. Consideran que el partido debió suprimir en aquel mismo momento la producción mercantil. Esos camaradas invocan a Engels, que dice: cuando la sociedad tome en sus manos los medios de producción, será suprimida la producción mercantil y con ello el dominio de los productos sobre los productores. Véase el anti-Düring. Stalin continúa diciendo: esos camaradas se equivocan profundamente. Analicemos la fórmula de Engels. No se puede considerar que la fórmula de Engels sea bien clara y exacta, pues en ella no se dice si la sociedad toma en sus manos todos los medios de producción o solo parte de ellos, es decir, si todos los medios de producción pasan a ser patrimonio de todo el pueblo o si solo pasa a serlo parte de ellos. Por tanto, esta fórmula de Engels puede ser entendida así y asá. Stalin problematiza con quienes querían eliminar la producción mercantil de golpe, cuando en realidad esto se veía imposibilitado por ciertos límites históricos y productivos. Recordemos que los medios de producción no se habían socializado, y ojo que el término socialización también tiene que ser debatido, sino que meramente iban a ser nacionalizados, o sea, iban a ser parte del Estado o del Partido Comunista. O sea, la socialización de los medios de producción no se había efectuado todavía. Y si todavía no se ha efectuado la socialización completa de los medios de producción, o sea, el paso a la propiedad de todo el pueblo, entonces no podemos abolir la producción mercantil. Esto es remitirse a los hechos, al objeto y tener un carácter meramente científico, aterrizar las cosas en la práctica. En ese sentido, Stalin está completamente en lo correcto. Bueno, Gerson, la verdad yo creo que sé mucho más que Stalin y le puedo decir lo siguiente. Bueno, entonces simplemente socializa todos los medios de producción y listo, acabamos con la producción mercantil. ¿Por qué no lo haces? Bueno, la cosa no es tan sencilla y Stalin desarrolla lo siguiente. ¿Por qué un socialismo con producción mercantil? Porque la práctica de construcción socialista no permite eliminarla por completo. Esto debido a, en primer lugar, el insuficiente grado de desarrollo de las fuerzas productivas. Y recordemos que para pasar a nuevas relaciones de producción, las fuerzas productivas deben alcanzar cierto desarrollo particular. Siguiente, contradicción entre la ciudad y el campo. Y esto tiene que ver justamente con que el campesinado ha apoyado en la revolución y se está instaurando una dictadura de trabajo democrático. O sea, existe otra forma de propiedad a nivel del campo, la propiedad colectiva. Entonces, estas dos formas de propiedad, la propiedad estatal y la propiedad colectiva, entran en contradicción y justamente eso genera la producción mercantil. Por ello, no se puede eliminar la producción mercantil de golpe, tiene que ser un trabajo arduo, democrático y muchas veces más largo quizás. Y de ello también se deriva que existe una costumbre económica, política e ideológica y también la existencia del capitalismo a nivel mundial. El socialismo, para Stalin, mantiene la producción mercantil, esto es contrario a Marx y Engels. Esta última cumple un rol secundario en la economía del país socialista. La ley del valor solo podrá ser eliminada por completo en el comunismo. Y sobre esto último, Stalin menciona en el libro ya citado lo siguiente. En la segunda fase de la sociedad comunista, la cantidad de trabajo invertido en la producción de productos no se medirá indirectamente a través del valor y de sus formas, como ocurre en la producción mercantil, sino de manera directa e inmediata, por la cantidad de tiempo, por la cantidad de horas invertidas en la producción de los productos. En cuanto a la distribución del trabajo entre las ramas de la producción, no será regulada por la ley del valor, que entonces habrá perdido ya su fuerza, sino por el incremento de las necesidades de la sociedad en productos. Será esta una sociedad en la que las necesidades de la misma regularán la producción y el cálculo de esas necesidades adquirirá una importancia primordial para los organismos encargados de la planificación. Para Stalin, la primera fase del comunismo o socialismo mantiene producción mercantil no por capricho, sino porque la experiencia práctica nos arroja ello. Es una experiencia práctica que Marx y Engels no pudieron vivir. Pero eso no quita que eternicemos la ley del valor y la producción mercantil, para nada.
Stalin menciona claramente que en una sociedad comunista esta producción mercantil, esta ley del valor, pierde su razón del ser y no regula absolutamente nada. Estas lecciones de la Unión Soviética y Stalin son fundamentales, que van a ser estudiadas por Mao también para su experiencia en particular. Mao y el socialismo. Mao, que es otro revolucionario que vive la práctica de construcción socialista, elaboró un análisis y crítica de las experiencias soviéticas durante el periodo de Stalin. Mao Zedong menciona lo siguiente: el análisis de Stalin de la fórmula de Engels es justo. Entre nosotros, actualmente, algunas personas tienen la tentación de eliminar completamente la producción mercantil. Se atormentan porque, para ellas, la producción mercantil es el capitalismo. Pero, para asegurar nuestra alianza con centenares de millones de campesinos, aún son necesarios un gran desarrollo de la producción mercantil y un incremento de la masa monetaria. Se trata aquí de un problema ideológico que interesa a centenares de miles de cuadros y de un problema que concierne a nuestra unión con 500 millones de campesinos. Actualmente, no tenemos a nuestra disposición sino una parte de los medios de producción, pero hay ya gentes que quieren proclamar sin tardanza la aplicación del sistema de propiedad de todo el pueblo con el fin de expropiar a los pequeños productores sin siquiera precisar si la propiedad permanecerá a la comuna popular o al distrito. La eliminación de las mercancías y de la producción mercantil y la aplicación del sistema de propiedad de todo el pueblo no conducirán en condiciones semejantes más que a la expropiación de los campesinos. Aquí Mao analiza el texto de Stalin y también la ley de Engels. Menciona que el análisis de Stalin es completamente justo. No podemos eliminar la producción mercantil de golpe porque existen dos formas de propiedad y por ello dos formas de producir. Y recordemos que una de ellas es la campesina, la colectivizada. Y la única forma de eliminar la producción mercantil de golpe sería expropiando a los campesinos. Y si tú haces eso, te vas a ganar contradicciones al interior del país. Contradicciones que puede aprovechar el imperialismo o la burguesía para hacer una contrarrevolución. Hacer eso es poner en peligro la revolución, es poner en peligro la construcción socialista. Es lo mismo que vemos en la tesis de la revolución permanente de Trotsky, que por cierto tenemos un video criticándolo en posición con el socialismo en un solo país, que si deseas pues puedes ir a verlo. Trotsky no entendía que se tenía que trabajar democráticamente con los campesinos y parece que muchas personas que se quejan constantemente de la Unión Soviética y China y que han leído El Capital como 100 veces no pueden entender este factor político de vital importancia. Ese es el problema del academicismo, que no nos lleva a comprender el aspecto político. Mao reafirma que la experiencia de construcción socialista exige mantener la producción mercantil. Critica a quienes quieren abolirla de inmediato por no tomar en cuenta las formas de propiedad y contradicción entre la ciudad y con el campo. En China, para Mao, la economía era dirigida principalmente por la planificación económica y el gran salto adelante, mientras que la producción mercantil tomó un rol secundario. Continuamos con lo siguiente y vemos que Mao sintetiza las experiencias teóricas y prácticas de la siguiente forma. Mao se pregunta en los escritos inéditos de filosofía, economía y política lo siguiente: ¿socialismo o comunismo? ¿En qué momento se puede decir que se ha concluido la construcción del socialismo? Hemos formulado dos criterios. Número 1. El logro de la construcción del socialismo se manifiesta por la aplicación general del sistema socialista de la propiedad de todo el pueblo. Número 2. Cuando el sistema de propiedad de todo el pueblo haya reemplazado al sistema de propiedad colectiva en las comunas populares. Esto es fundamental. La propiedad estatal tiene que ser pasada a propiedad de todo el pueblo, o sea, a la socialización de los medios de producción como tal y no a su pertenencia por parte del Estado o del Partido Comunista. Y asimismo también que esa propiedad de todo el pueblo también pase a ser la forma de propiedad dentro de las comunas, o sea, eliminar o superar esa forma de propiedad en el campo y en las comunas que se entendía como propiedad colectiva. ¿Esto qué significa? Eliminación de la producción mercantil, eliminación de la producción de mercancías. Pero Gerson, no entiendo muy bien, o sea, en el socialismo, ¿existen mercancías o no existen mercancías? ¿Cómo es? Ojo, Mao menciona en qué momento se culmina la construcción socialista, cuando evidentemente, bajo los dos puntos estudiados, se pasa a lo que ya entendemos nosotros como la eliminación de la producción mercantil. La producción colectiva, realizada por medio de las comunas populares, entra en contradicción con la forma de propiedad de todo el pueblo. Esta contradicción permite la existencia de la producción mercantil. Para hablar de una sociedad socialista plenamente desarrollada, los medios de producción deben pasar a ser propiedad de todo el pueblo. Esto terminaría eliminando la ley del valor. Esto nos lleva a evidenciar la diferencia entre un socialismo poco desarrollado y un socialismo plenamente desarrollado. Exacto, el socialismo puede contar en una fase no muy desarrollada todavía con la ley del valor y la producción mercantil como aspecto secundario,
y en una fase plenamente desarrollada en donde la producción mercantil es eliminada por completo. Creo que lo que hemos desarrollado hasta ahora nos permite ir elaborando una breve síntesis. Socialismo y comunismo. Vamos a ver las diferencias. En el socialismo podemos encontrar al parecer dos etapas, una de un socialismo poco desarrollado y uno de un socialismo plenamente desarrollado. La primera, que es la del socialismo poco desarrollado, se caracteriza por lo siguiente: la persistencia de la producción mercantil, la contradicción entre campo y ciudad, la contradicción entre propiedad colectiva y propiedad de todo el pueblo, la existencia de otras categorías mercantiles como el dinero, el salario, precios y todas derivadas de la ley del valor, y la existencia del Partido Comunista como guía de la construcción socialista o como Estado. Siguiente fase, socialismo plenamente desarrollado. En primer aspecto, la eliminación de la producción mercantil. En segundo, la propiedad de todo el pueblo, medios de producción socializados. En tercer lugar, la permanencia de la lógica de la ley del valor. Ojo, no producción mercantil como tal, sino su lógica, su derecho burgués. Intercambio de equivalentes entre el trabajo y los productos de la sociedad. También en este socialismo plenamente desarrollado entra la fase de cada quien según su capacidad. ¿Por qué? Porque cada quien va a dar su capacidad y va a recibir un equivalente por la lógica mercantil. Siguiente, existencia del Partido Comunista como órgano de lucha ideológica y política, o sea, Estado. Ojo, 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 aquí hay un problema. Pero Marx, Engels, y no solamente ellos, sino también Lenin, decían que en el socialismo ya no podía haber Estado. Sí, pero esta lección la pongo yo porque sé muy bien, por las experiencias que hubieron en la Unión Soviética y en China, con el revisionismo de Khrushchev en adelante, con el revisionismo de Deng Xiaoping en adelante, que el Estado socialista se va a tener que mantener para poder combatir y evitar la restauración capitalista. De esto no iban a ser completamente conscientes Marx y Engels por la falta de práctica en construcción socialista. Entonces, el socialismo, inclusive en su etapa más desarrollada, como aún mantiene la lógica mercantil del derecho burgués y una herencia económica, política, ideológica burguesa, siempre hay todavía posibilidad de una restauración capitalista. Por eso, el Estado debería seguir manteniéndose aquí. Igual, este último agregado es de mi parte nada más. Pasemos mejor ahora al comunismo. El comunismo se caracteriza en primer lugar por la eliminación de toda lógica mercantil, o sea, por la eliminación completa del intercambio de equivalentes que existía en el socialismo plenamente desarrollado. En siguiente lugar también, de cada quien según su capacidad y a cada quien según su necesidad. Esta es una ruptura completa en el intercambio de equivalentes y el derecho burgués. Recordemos que en el socialismo plenamente desarrollado lo que veremos es de cada quien según su capacidad, pero el a cada quien según su necesidad recién entra en el comunismo, en donde, reitero, la lógica burguesa del intercambio de equivalentes desaparece. También tenemos la inexistencia del Estado, y esta inexistencia del Estado presupone asimismo la imposibilidad de una restauración capitalista, gracias a que, a el siguiente punto, una cultura plenamente desarrollada. Esto mismo garantiza la extinción del Estado, automatización de la producción y también, evidentemente, su carácter mundial, porque el capitalismo, al ser un sistema mundial, genera mundialmente al proletariado y solamente el comunismo puede ser mundial. Me gustaría terminar esta diferencia con una cita de Mao Zedong, otra vez en los escritos inéditos, que dice lo siguiente: el tránsito del socialismo al comunismo es inevitable. En este proceso es natural que ciertas cosas que pertenecían al periodo socialista mueran. Incluso en la época del comunismo las cosas se desarrollarán sin cesar. Es posible que el comunismo pase por muchas etapas diferentes. Se puede decir que no habrá más cambio una vez que se haya realizado la sociedad comunista, que todo estará definitivamente consolidado y que solo habrá cambios cuantitativos, pero no cambios cualitativos parciales ininterrumpidos. Esa es la pregunta que se hace Mao, dando a entender que el comunismo también presentaría contradicciones de saltos cualitativos. Y bueno, compañeros, creo que el video ha sido un poco largo para el tema como tal. Sé que esto muchas veces las personas lo desarrollan en un minuto, pero para ser más rigurosos es evidente que necesitamos explicar todo esto. Así que para poder agradecerlo de tu parte, me gustaría por favor que apoyes suscribiéndote si eres nuevo, le des un me gusta, comentes o compartas el video y que también puedas donar quizás voluntariamente al siguiente código de Yape. Eso es todo, compañeros, muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos en otra oportunidad. Cuídense mucho.